Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Hoy en este video queríamos compartir con ustedes el tema acerca de Mateo 16-18, las objeciones. En este curso de apologética vimos en el video anterior que hablamos acerca de fundamentalmente las explicaciones básicas sobre el versículo 18 del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Ahora vamos a hablar de las objeciones y voy a proceder a leer el versículo para que todos nos pongamos en contexto. Dice así el versículo 18: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A partir de este versículo enseñamos o explicamos de que San Pedro es el que Jesucristo designa como la piedra. Dos objeciones, hay muchas más, pero obviamente no tenemos el tiempo. Creo que estas son las dos más populares. Si conocen algunas otras, bueno, pueden transmitir a través de los comentarios y podríamos hablar acerca de ellas. La primera, algunos dicen de que efectivamente Jesucristo habló de una piedra fundacional, pero habló de sí mismo. Dijo que algunos argumentan que Jesucristo dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De esta manera están diciendo de que Jesucristo se señaló a sí mismo y se designó a él mismo como la roca. Por lo tanto, están diciendo, y el segundo argumento que va de la mano de este, es que buscan en otros textos bíblicos y dicen que ese único texto no es suficiente para argumentar. Y buscan y dicen que en todos los demás textos bíblicos siempre la roca sobre la que está fundamentada la iglesia es Jesucristo. Por lo tanto, los católicos pretendemos de manera artificial y forzando el texto decir que un ser humano es el que sostiene la iglesia. En primer lugar, vamos a hablar de la primera objeción. ¿Qué ocurre con la primera objeción? Si se dan cuenta, en todo momento el que está hablando es Jesucristo. Y en segundo lugar, siempre el sujeto o a quien se le está dando la acción es a Pedro. Observemos, desde el que inicia la frase dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, o hijo de Juan, como dicen algunas otras traducciones, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Y yo a mi vez te digo, está Jesús declarando, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y más adelante sigue afirmando, y todo lo que afirma es delegación sobre San Pedro. Así que es totalmente artificial, fuera de contexto y fuera de lugar hacer una interpretación en la que se pretenda decir que Jesucristo en un momento determinado estaba hablando de sobre Pedro y después se señala a sí mismo. Esa es una afirmación totalmente gratuita y artificial para confundir muchas veces a algunos católicos incautos. De hecho, cuando me han hecho esa pregunta, yo le digo: ¿por qué usted quiere una respuesta a algo que no tiene fundamento lógico, sino simplemente se dice para confundir al otro? Entonces, siempre Jesucristo declaró como piedra a Pedro. En cuanto a la otra afirmación que se dice que Jesucristo es la roca, déjeme aclararle a todos los católicos de que efectivamente la iglesia siempre ha enseñado que la piedra angular sobre la que se sostiene la iglesia es Jesucristo, que la iglesia es de Jesucristo, que Jesucristo sostiene la iglesia. Sin embargo, lo que dejan de lado muchas veces y no quieren admitir es que Jesucristo decidió hacer una delegación, y es la siguiente. Voy a poner ejemplos. Jesucristo dice que Él es el buen pastor y Él da la vida por las ovejas. Sin embargo, ¿qué le dice a Pedro? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Siendo el buen pastor, Él le da la vida a las ovejas. ¿Ve? Él es el buen pastor, da la vida por las ovejas. Sin embargo, le dice a Pedro, le delega a Pedro que apaciente sus ovejas.
le delega el ser pastor. ¿Quién es el único pastor de la iglesia? Jesucristo. Pero ¿quién tiene la delegación? San Pedro. El otro ejemplo, tenemos, Jesucristo es el que tiene la autoridad porque Él es Dios hecho hombre. Pero ¿qué hace Él? Él delega esa autoridad y le dice a San Pedro en el texto más adelante: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué le está delegando? Autoridad. Le está diciendo que la autoridad que viene del cielo se la está delegando a Él. Además, le dice que le da las llaves del reino de los cielos. Esa delegación no le quita la autoridad a Cristo, sino que Él la tiene y la delega. En este caso, Jesucristo usa la figura de arquitecto. Cuando Él habla de la casa, de la iglesia, Él, en general, Él se pone como la base. Él dice: yo soy la piedra angular. Pero cuando Él está como arquitecto constructor, Él define sobre qué base va a construir su edificio, y esa es la figura que Él usa. Y por eso dice que en este caso, Pedro, por delegación, se convierte en la piedra donde le construirá su edificio o su iglesia. Y es una fundación por delegación. Entonces, San Pedro no muere por la iglesia. San Pedro no es el dueño de la iglesia. San Pedro no es el único pastor de la iglesia. Sí lo es por delegación. Pero el único verdadero es Jesucristo. Pero a quien Él le delegue, tiene esa autoridad. La autoridad para gobernar, la autoridad para definir, la autoridad para unir, para defender. Esa autoridad se la da Jesucristo por delegación. Espero que con estas dos aclaraciones hemos podido llevar más luz sobre estas objeciones. Cualquier duda, estamos a las órdenes, pueden dejarlo en los comentarios. Que el Señor los bendiga a todos.